Lección 1. El bebé de la familia. Mi hermano menor es el bebé de la familia y está acostumbrado a que lo mimen. Eso es común entre los más jóvenes. ¿Crees que afecta su personalidad? Definitivamente, es confiado y extrovertido, pero a veces demasiado dependiente de los demás. Es interesante cómo el orden de nacimiento puede moldear el carácter de una persona. Verdadero. Intento animarle a ser más independiente. Ese es un buen enfoque. Los hermanos pueden tener una gran influencia, el uno en el otro. Somos cercanos, así que quiero ayudarlo a crecer sin dejar de brindarle apoyo. Parece que estás haciendo un gran trabajo. La dinámica familiar es fascinante. Gracias. Es una experiencia de aprendizaje para ambos. Lección 2. Collar llamativo. ¿Qué tipo de accesorios buscas? Necesito un collar llamativo y algunas piezas versátiles. Esa es una gran idea. Una pieza llamativa realmente puede realzar un conjunto. Exactamente. ¿Tiene alguna recomendación sobre dónde comprar? Hay una boutique en el centro con diseños únicos. Puedo llevarte allí. Eso suena perfecto. Me encantaría encontrar algo atrevido y llamativo. Vamos este fin de semana. Podemos pasar un día con ello. Estoy dentro. Será divertido explorar y encontrar algo especial. Acordado. Encontremos las piezas perfectas para completar tu look. Lección 3. Rutina de cuidado de la piel. Limpio, tonifico y hidrato todos los días. Excelente. Es importante cuidar tu piel. Definitivamente. ¿Tienes algún producto favorito? Me encanta usar ingredientes naturales como aloe vera y agua de rosas. Eso suena refrescante. ¿Con qué frecuencia realizas una rutina completa de cuidado de la piel? 2 veces al día, mañana y noche. La coherencia es clave. Tendré que probar algunas de tus recomendaciones. A mi piel le vendría bien un cuidado extra. Déjame saber cómo te va. El cuidado de la piel se trata de encontrar lo que funcione para usted. Gracias por los consejos. Estoy emocionado de ver los resultados. Lección 4. Configuración de privacidad. Debemos mantenernos actualizados sobre la configuración de privacidad y ser conscientes de los riesgos. Acordado. Asegurémonos de tomar las medidas necesarias para proteger nuestra información. Primero revisaré mis cuentas de redes sociales. ¿Sabes cómo ajustar la configuración? Sí, puedo mostrártelo. Es importante limitar quién puede ver tus publicaciones y datos personales. Esa es una buena idea. También habilitaré la autenticación de 2 factores para mayor seguridad. Movimiento inteligente. También debemos tener cuidado con las aplicaciones que descargamos y los enlaces en los que hacemos clic. Absolutamente. Es mejor prevenir que lamentar cuando se trata de privacidad en línea. Hagamos de esto un control regular. Mantenerse informado es la mejor defensa. Acordado. Gracias por los consejos. Ahora me siento más seguro a la hora de proteger mis datos. Lección 5. Recordatorio de compras. Sí, nos estamos quedando sin pan y huevos.
No olvidemos agregarlos a la lista. Buena decisión. Necesitamos algo más mientras estamos en la tienda. Revisemos la nevera. Es posible que también necesitemos leche y mantequilla. Voy a echar un vistazo. ¿Qué pasa con los bocadillos para la semana? Tomemos algunas frutas y nueces. Son opciones más saludables. Perfecto. Deberíamos ir juntos o turnarnos para ir de compras. Vayamos juntos. Es más divertido y podemos dividir las tareas. Suena bien. Tomaré la lista y podremos salir pronto. Excelente. Hagamos de este un viaje rápido y eficiente. Lección 6. Mezclar rutinas. Estoy tratando de mezclar mi rutina y encontrar actividades que realmente me gusten. Excelente. Verás que disfrutar de tus entrenamientos los hace mucho más efectivos. Eso es lo que espero. ¿Tiene alguna sugerencia de actividades divertidas? ¿Qué tal probar una clase de baile o hacer senderismo? Ambas son excelentes maneras de mantenerse activo. Siempre quise intentar bailar. Quizás me inscriba en una clase para principiantes. Esa es una idea fantástica. También es una excelente manera de conocer gente nueva. Verdadero. Buscaré clases cercanas y lo intentaré. Déjame saber cómo te va. Estoy emocionado de que encuentres algo que te guste. Gracias. Te mantendré informado sobre mi progreso. Lección 7. Animando en las calles. La multitud se llenó de aventura y gloria y vitorearon con entusiasmo en las calles. Suena como un momento increíble. ¿Qué estaban celebrando? Fue un desfile de victoria después de que el equipo ganara el campeonato. Puedo imaginar la energía y la emoción. Debe haber sido inolvidable. Realmente lo fue. Toda la ciudad se unió para celebrar el logro. Momentos como ese nos recuerdan el poder de la unidad y la alegría compartida. Absolutamente. Es inspirador ver cómo los deportes pueden unir a las personas. Deberíamos planear asistir a un gran evento como ese algún día. Me encantaría. Es una experiencia que todo el mundo debería tener al menos una vez. Lección 8. Soporte para compras en línea. Los clientes pueden ordenar y realizar pagos por los productos o servicios que compran en línea y recibir soporte con solo hacer clic en un botón. Esa es la belleza del comercio electrónico. Es muy conveniente y fácil de usar. ¿Crees que las compras online sustituirán por completo a las tiendas físicas? No del todo, pero definitivamente está cambiando la forma en que compramos. Verdadero. La capacidad de comparar precios y leer reseñas en línea cambia las reglas del juego. Y los sistemas de soporte, como el chat en vivo y las devoluciones sencillas, lo hacen aún mejor. Es sorprendente cómo la tecnología ha transformado la experiencia de compra. Adoptemos lo mejor de ambos mundos, la comodidad en línea y las experiencias en la tienda. Acordado. El futuro de las compras parece prometedor. Lección 9. Difusión de la tensión. Para disipar la tensión en situaciones difíciles, encuentro que la escucha activa también ayuda. Realmente lo es. Le muestra a la otra persona que valora su perspectiva. Exactamente.
Se trata de comprender antes de ser comprendido. ¿Tiene alguna otra estrategia para manejar conversaciones difíciles? Mantener la calma y centrarse en las soluciones en lugar de culpar funciona bien. Ese es un gran enfoque. Mantiene la conversación productiva. No siempre es fácil, pero vale la pena el esfuerzo de mantener relaciones positivas. Acordado. Practiquemos estas técnicas en nuestras interacciones diarias. Suena como un plan. La comunicación es clave para resolver conflictos. Lección 10. Negociar condiciones de pago. Eso suena justo. Podemos negociar las condiciones de pago también. Por supuesto. ¿Qué tenías en mente? Estaba pensando en dividir el pago en 2 cuotas. Eso podría funcionar. Analicemos el cronograma de cada entrega. ¿Qué tal el 50% por adelantado y el resto al finalizar? Eso es razonable. Redactaré el acuerdo y lo enviaré para su revisión. Perfecto. Aprecio su flexibilidad y disposición para trabajar conmigo. Mi placer. Asegurémonos de que ambas partes estén satisfechas con los términos. Acordado. Esperamos una asociación exitosa. Lección 11. Mucho tiempo sin verte. Oye, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? He estado bien, simplemente manteniéndome ocupado con el trabajo y la vida. ¿Y tú? Aquí igual. Ha pasado un tiempo desde que nos pusimos al día. Deberíamos protegernos y dedicar tiempo a estas conversaciones. Absolutamente. La vida se vuelve agitada, pero es importante mantenerse conectado. Verdadero. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Algo emocionante. He estado viajando un poco y explorando nuevos pasatiempos. Ha sido refrescante. Eso suena asombroso. ¿Algún destino o pasatiempo favorito hasta ahora? Me enamoré del senderismo y visité algunos parques nacionales. Deberías unirte a mí alguna vez. Me encantaría. Planeemos algo pronto. Es genial volver a conectar. Lección 12. El ciclo de las estaciones. El verano da paso al otoño y luego vuelve el invierno. Las estaciones se suceden una tras otra. Es fascinante cómo la naturaleza tiene su propio ritmo, ¿no? Absolutamente. Cada estación trae algo único y hermoso. ¿Tienes una estación favorita? Me encanta el otoño, los colores, el aire fresco y las vibraciones acogedoras. ¿Y tú? Soy una persona de verano. Me encantan los días largos y el clima cálido. Eso es justo. Es sorprendente cómo las estaciones moldean nuestras experiencias y estados de ánimo. Verdadero. Es un recordatorio de que el cambio es constante y natural. Disfrutemos cada estación mientras dure. Todos tienen algo especial que ofrecer. Lección 13. Legado para las generaciones futuras. Es muy importante crear un legado para las generaciones futuras. ¿Por dónde deberíamos empezar? Quizás podamos centrarnos en la sostenibilidad y la educación. Esas son áreas clave. Esa es una gran idea. Enseñar a la próxima generación a cuidar el planeta es crucial.
Exactamente. También podríamos documentar nuestras historias y lecciones para que puedan aprender de ellas. Me encanta eso. Compartir sabiduría y experiencias puede tener un impacto duradero. Se trata de plantar semillas hoy que se convertirán en algo significativo mañana. Empecemos poco a poco, pero pensemos en grande. Cada esfuerzo cuenta. Acordado. Juntos podemos marcar la diferencia para el futuro. Esto es inspirador. Demos el primer paso y veamos a dónde nos lleva. Lección 14. La tristeza de enero. Enero es el primer mes del año y suele hacer frío en enero. Verdadero. Es un momento para empezar de nuevo, pero el frío puede dificultar la motivación. ¿Tiene algún consejo para vencer la tristeza de enero? Intento mantenerme activo y fijarme objetivos pequeños y alcanzables. Me ayuda a mantenerme positivo. Eso es inteligente. También me gusta planificar algo divertido que esperar, como un viaje o un evento. Gran idea. Tener algo emocionante en el horizonte hace que el frío sea más llevadero. Hagamos que este enero sea bueno, a pesar del clima. Acordado. Una mentalidad positiva puede ser de gran ayuda. Por un nuevo comienzo y un gran año por delante. Lección 15. El llamado del milenio. La llamada del milenio sigue siendo un programa que vuestra generación transmite. Es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad apasionante para dar forma al futuro. ¿Crees que vamos por buen camino con los cambios que estamos realizando? Algunas áreas están progresando bien, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Verdadero. Se trata de equilibrar la innovación con la preservación de lo que es importante. Exactamente. Necesitamos pensar a largo plazo y considerar el impacto de nuestras acciones. Es inspirador ver cuánto potencial existe para un cambio positivo. Sigamos adelante y dejemos un legado del que podamos estar orgullosos. Acordado. El futuro está en nuestras manos y lo tenemos. Lección 16. Mantenerse motivado. Mantenerse motivado puede ser difícil. ¿Cómo te mantienes encaminado? Me aseguro de establecer objetivos claros y recompensarme al finalizarlos. Esa es una gran estrategia. Divides tus objetivos en pasos más pequeños. Sí, los hace sentir más manejables y menos abrumadores. Lo intentaré. A veces pierdo la motivación cuando el objetivo parece demasiado grande. Desglosarlo ayuda, y celebrar pequeñas victorias mantiene el impulso. ¿Qué tipo de recompensas te das a ti mismo? Podría ser algo simple, como un regalo o un descanso para hacer algo que disfruto. Eso suena motivador. Empezaré a fijarme objetivos más pequeños y a recompensarme a mí mismo también. Lección 17. Probar el yoga. He estado pensando en agregar yoga a mi rutina. Esa es una gran idea. Es perfecto para mejorar la flexibilidad y la relajación. Aunque no soy muy flexible, ¿crees que tendré dificultades al principio? Todo el mundo empieza por algún lado. El yoga se trata de progreso, no de perfección. Eso es tranquilizador. Debería unirme a una clase o probarlo en casa.
Una clase podría ser mejor para principiantes. El instructor puede guiarte. Buen punto. Buscaré una clase para principiantes cerca. Déjame saber cómo te va. Estoy seguro de que te encantará una vez que te adentres en él. Gracias por el aliento. Estoy emocionado de intentarlo. Lección 18. Estilos de comunicación. ¿Ha observado alguna diferencia en los estilos de comunicación? Sí, algunas personas son directas, mientras que otras son más sutiles. Es interesante. ¿Crees que los orígenes culturales juegan un papel en estas diferencias? Definitivamente, la cultura da forma a cómo nos expresamos e interpretamos a los demás. Eso es cierto. Es importante ser consciente de estas diferencias para evitar malentendidos. Exactamente. La escucha activa y la empatía pueden salvar la brecha. Lo tendré en cuenta. La comunicación es una habilidad tan vital. Realmente lo es. Practiquemos ser más conscientes en nuestras conversaciones. Acordado. Una mejor comunicación conduce a relaciones más sólidas. Lección 19. El legado de los vikingos. No para atacar, pero aunque los vikingos eran conocidos como guerreros feroces, también construyeron barcos increíbles y exploraron nuevas tierras. Eso es cierto. Eran más que simples guerreros, eran hábiles artesanos y navegantes. ¿Crees que su legado a menudo se malinterpreta? Definitivamente, a menudo se pasan por alto sus contribuciones a la exploración y el comercio. Es fascinante cómo la historia puede simplificar culturas complejas hasta convertirlas en estereotipos. Verdadero. Deberíamos profundizar más para comprender el panorama completo. Aprendamos más sobre sus logros más allá de las batallas. Acordado, hay mucho que apreciar sobre su ingenio y resiliencia. La historia está llena de sorpresas cuando miras más allá de la superficie. Lección 20. Devoluciones gratuitas. Suena genial. Ofrecen devoluciones gratuitas si algo no encaja. Sí, lo hacen. Es una de las razones por las que me encanta comprar allí. Eso es un alivio. Elimina el estrés de las compras en línea. Exactamente. Puedes probarte cosas en casa y devolver las que no funcionan. Tienen un límite de tiempo para las devoluciones. Generalmente 30 días, pero es mejor consultar su póliza para obtener más detalles. Es bueno saberlo. Me aseguraré de mantener las etiquetas puestas por si acaso. Movimiento de inteligente. Siempre es mejor estar preparado. Gracias por el consejo. Estoy emocionado de comprar con confianza ahora. Lección 21. El legado de Lord Stockton. Ya en 1962 fue Lord Stockton, anteriormente Harold Macmillan, quien propuso por primera vez la idea de la modernización económica. Eso es fascinante. ¿Crees que sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día? Absolutamente. Muchos de sus principios sobre cómo equilibrar el crecimiento y el bienestar social todavía se debaten. Es sorprendente lo progresista que era para su época. ¿Cuál fue su mayor aporte? Destacó la importancia de la tecnología y la educación para impulsar el progreso económico. Eso es algo que todavía priorizamos hoy. ¿Cree que se reconoce plenamente su legado?
No siempre. Su trabajo a menudo se ve eclipsado por figuras políticas posteriores, pero su impacto es innegable. Deberíamos revisar sus ideas y ver cómo se pueden aplicar a los desafíos modernos. Acordado. La historia tiene mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. Lección 22. Paseo en helicóptero. Las hélices del helicóptero estaban girando cuando subí. Fue una experiencia tan estimulante. Eso suena de emocionante. ¿Estabas nervioso en absoluto? Un poco, pero el piloto fue muy tranquilizador y la vista valió la pena. ¿Qué viste desde allá arriba? La ciudad parecía increíble, como un modelo en miniatura con coches y edificios diminutos. Siempre quise probar un paseo en helicóptero. ¿Cuánto duró? Unos 20 minutos, pero sentí que el tiempo pasaba volando. Definitivamente deberías intentarlo. Lo agregaré a mi lista de deseos. Suena como una aventura inolvidable. Realmente lo es. Avísame cuando estés listo y podremos ir juntos. Lección 23. El ático de la abuela. Me alegré de que me pidiera que la ayudara a limpiar su ático. ¡Qué lindo! ¿Qué encontraste ahí arriba? Mi abuela dice que su ático está lleno de basura, pero en realidad es un tesoro de recuerdos. Descubriste algo interesante. Álbumes de fotos antiguos, ropa vintage e incluso algunas cartas escritas a mano. Eso suena asombroso. Es como retroceder en el tiempo. Exactamente. Ha sido una excelente manera de conectarse con ella y aprender sobre nuestra historia familiar. Deberías documentar todo. Es una parte de tu herencia. Esa es una gran idea. Empezaré a organizarlo en un álbum de recortes o un archivo digital. Lección 24. Compras libres de impuestos. Los precios en las tiendas libres de impuestos son más baratos que en las tiendas normales. Depende del artículo, pero suelen tener buenas ofertas en artículos de lujo y alcohol. Es bueno saberlo. Tienen una amplia selección de productos. Sí, puedes encontrar de todo, desde cosméticos hasta productos electrónicos, dependiendo del aeropuerto. Tendré que comprobarlo la próxima vez que viaje. ¿Algún consejo para hacer compras libres de impuestos? Compara precios de antemano y sabe lo que estás buscando. Es fácil dejarse llevar. Buen consejo. Haré una lista y me ceñiré a ella. Además, consulta los límites libres de impuestos de tu destino para evitar cargos adicionales. Gracias por los consejos. Estoy emocionado de comprar de forma más inteligente en mi próximo viaje. Lección 25. Opciones vegetarianas. Tienen opciones vegetarianas en el restaurante. Sí, lo hacen. Vi una variedad de platos vegetarianos disponibles en el menú. Genial. Últimamente he estado intentando comer más comidas a base de plantas. Yo también. Es mejor para la salud y el medio ambiente. ¿Cuál es tu plato vegetariano favorito? Me encanta un buen salteado de verduras o una abundante sopa de lentejas. ¿Y tú? Soy fanático del sushi vegetariano y los wraps de falafel. Son muy sabrosos. Deberíamos probar juntos las opciones vegetarianas algún día. Siempre es divertido explorar nuevos alimentos.
Acordado. Planifiquemos una cita para cenar y convirtámosla en una noche vegetariana. Suena perfecto. Ya lo estoy esperando con ansias. Lección 26. Zapatillas para correr. Estoy buscando un nuevo par de zapatillas para correr. ¿Alguna recomendación? Definitivamente. Busco un par con buena amortiguación y estabilidad. Aquí igual. ¿Tienes una marca favorita? He tenido buenas experiencias con marcas como Brooks y Asics. Son geniales para carreras largas. Los comprobaré. Debo ir a una tienda especializada para que me hagan una prueba. Sí, vale la pena. Pueden analizar su forma de andar y recomendarle los mejores zapatos. Eso es inteligente. No quiero terminar con algo que me lastime los pies. Exactamente. Invertir en el calzado adecuado marca la diferencia. Gracias por el consejo. Visitaré una tienda este fin de semana. Lección 27. Planes de vacaciones. ¿Cuánto tiempo te quedarás de vacaciones? Estamos planeando quedarnos por una semana. ¿Y tú? Fue un fin de semana largo, pero espero aprovecharlo al máximo. ¿Qué hay en tu itinerario? Explorar la ciudad, probar comida local y tal vez una excursión de un día al campo. Eso suena relajante. Estamos planeando visitar museos y hacer algunas caminatas. Lindo, es genial mezclar cultura y naturaleza. Exactamente. Compartamos fotos e historias cuando regresemos. Trato, que tengas un viaje increíble. Lección 28. Proyectos de arte. Extendemos grandes hojas de papel y usamos pinturas o crayones para hacer dibujos. Eso suena muy divertido. ¿Haces esto a menudo? Sí, es una excelente manera de relajarse y ser creativo. ¿Qué tipo de fotografías sueles hacer? A veces paisajes, a veces diseños abstractos. Depende de mi estado de ánimo. Me encantaría probar eso. Suena terapéutico. Realmente lo es. Deberías unirte a mí la próxima vez. Encantaría. Hagámoslo algo habitual. Perfecto. Arte y buena compañía, ¿qué más se puede pedir? Lección 29. El gato valiente. Anoche persiguió una araña, pero tenía miedo de tocarla. Eso es muy divertido. Los gatos son criaturas muy curiosas. Por las noches, ella se acurruca conmigo en mi cama. Es lo más dulce. Ella siempre duerme contigo. La mayoría de las noches. Es como tener un pequeño compañero de cuarto peludo. Eso es adorable. Te despierta temprano. A veces, pero no me importa. Su ronroneo es muy tranquilizador. Tienes suerte de tener un compañero tan cariñoso. Realmente lo soy. Ella es mi pequeña sombra. Lección 30. El espíritu olímpico. El deporte olímpico es de naturaleza verdaderamente internacional como lo hubiera querido de Coubertin. Por otro lado, también es una plataforma para mostrar el orgullo y la unidad nacional. Verdadero.
Es un hermoso equilibrio entre competencia y camaradería. ¿Crees que los Juegos Olímpicos todavía están a la altura de sus ideales originales? En su mayor parte, sí, unen a las personas e inspiran la excelencia. Es sorprendente cómo los deportes pueden trascender fronteras y culturas. Exactamente. Los Juegos Olímpicos nos recuerdan lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Esperemos que el espíritu de los Juegos siga inspirando a las generaciones futuras. Acordado. El mundo necesita más momentos de unidad como este. Lección 31. Descubrimiento impactante. Me sorprendió hoy. Nunca antes había visto a un gato beber té. En realidad, eso es tan inusual. Los gatos suelen evitar cualquier cosa que no sea agua o leche. Lo sé. Estaba sentado allí, lamiendo el té como si fuera lo más normal. Quizás sintió curiosidad o atracción por el olor. Los gatos pueden ser muy impredecibles. Creo que el cimpiés que se arrastraba cerca debe haberme distraído al principio. Un ciempiés. Parece un día lleno de acontecimientos. Nunca olvidaré la visión de ese gato bebiendo té con tanta calma. La naturaleza siempre tiene una manera de sorprendernos, ¿no? Absolutamente. Son momentos como estos los que hacen la vida tan interesante. Lección 32. Encontrar soluciones. Me he centrado en encontrar soluciones a algunos desafíos en el trabajo y ha sido realmente gratificante. Eso es excelente. ¿De qué logros estás más orgulloso hasta ahora? Logré agilizar un proceso que estaba causando retrasos y marcó una gran diferencia. Eso es impresionante. Debe ser fantástico ver que tus esfuerzos dan frutos de una forma tan tangible. Lo hace. También he estado trabajando para mejorar la comunicación del equipo, lo que ha cambiado las reglas de juego. La comunicación es muy importante. ¿Cómo abordaste eso? Introduje controles semanales y animé a todos a compartir sus ideas abiertamente. Esa es una estrategia fantástica. Crea un entorno más colaborativo. Exactamente. Es sorprendente cómo pequeños cambios pueden generar grandes mejoras. Lección 33. Ideas de vestimenta para fiestas. Esta noche hay una fiesta y no estoy seguro de qué ponerme. ¿Alguna idea? ¿Qué tal probarte un mono moderno? Es elegante y cómodo para salir por la noche. Un mono. Esa es una elección interesante. Nunca antes había usado uno. Es una excelente manera de destacar y puedes personalizarla para que combine con el ambiente de la fiesta. Eso suena divertido. ¿Crees que un color atrevido o un tono neutro funcionaría mejor? Un color atrevido definitivamente llamaría la atención, pero los neutros siempre son elegantes. Creo que optaré por algo atrevido. Es una fiesta, después de todo. Elección perfecta. Te verás increíble y te sentirás seguro. Gracias por la sugerencia. Estoy emocionado de probar algo nuevo.